Hoy llegamos al extremo más occidental de Cuba. Recorre junto conmigo el Cabo de San Antonio. Yo, hermano, disculpe la molestia. Hacerle para bajar al cabo por donde, ¿cómo es eso? Hay que pedir un permiso o algo de eso. No hay que pedir un permiso o algo de eso aquí. Nos mandaron de ahí abajo para ver si aquí era el tema de sacar los permisos para ir al cabo y eso. Permiso para ir al cabo. Sí. ¿Cuánta gente son? Yo soy nacida y criada en Cabo. Mamá, yo voy al Cabo y yo esos lugares que, un ejemplo, el francés, holandés, Sí. yo ahí no conozco esos lugares así. Ah, bueno. Ir al Cabo porque me llevo. Aparte del cabo, en ese pedacito, ¿a dónde más se puede ir? No sé. ¿Y qué? Aparte del cabo, en ese pedacito, en ese alrededor, ¿a dónde más se puede ir? Ahí hasta el final. ¿Qué hasta uno puede Punta encontrar Cajón, ahí? Punta Cajón. Punta Cajón. Hasta el final, sí. Punta Cajón viene siendo lo último. Ya de- la Marina Internacional que hay. Ah, ya. Al final. Ok. Pero ya ahí no debe ir nada porque ahí no hay interés ninguno, Sí. ni económico, ni comercial, ni nada. Ahí no venden nada ni hacen Ah, nada. bueno. Entonces eso está vacío. Claro. Ya, tiene personal de trabajo ahí, pero prácticamente eso ahora, después de la COVID, antes sí funcionaba. Y bueno, nosotros venimos aquí al María Lagote, eso está vacío, no hay nadie ahí. No, igual. Y allá abajo menos. Estaba así. Porque Ah, está bueno. más lejos, eso está a 67 kilómetros. Todos los Ya. turistas que vienen se ¿Para qué uno va a gastar como Si todo el que viene aquí se hospeda por lo menos por 2 noches, ya. Diferente. 200 pesos los nacionales y los internacionales. Los extranjeros son 2.000 pesos. 2.000 pesos. Ok, después de ciertos y determinados protocolos que tuvimos que realizar para de esta manera acceder a nuestro próximo destino, estamos listos para ir rumbo al Cabo de San Antonio. La península tiene un origen coralino, no volcánico. Todo eso que ustedes ven ahí son fósiles de Sí, corales todos muertos. esos son corales. Corales muertos. No es volcánico, sino coralino. Sí, usted dice volcánico por el color. Sí. Y entonces, ustedes van a ver que ustedes no van a ver ríos, los ríos son subterráneos, de muy Sí. mala calidad de agua. El agua de aquí no se puede tomar, porque tiene comunicación con el agua del mar, ¿ves? Ah, ya. Entonces, ¿cómo hacen aquí para tener agua potable? No, el agua se trae en pipa de afuera. Ya tú sabes, cuando la pipa no llega. Cuando no llega hay que Hay que salir a buscar. Esto está aquí a flor de tierra, ¿ves? Ah, ya. La península es completamente cálcica. Sí. El 90% del suelo de la península es cálcico completo. Coño, pero qué bonito. Qué rico está eso, loco. Eso es para tirarse ahí de chapuzón. Esto tiene aproximadamente 5 metros. El río 5 entra por aquí. metros. El río entra por aquí, tiene comunicación con el agua del mar. Sí. El agua entra y sale. Entran los pescados, Eso salen. es lo que le iba a decir. ¿Toda esta agua viene del mar o se comunica por algún Bueno, canal? El agua esta de aquí sí viene del mar, pero hay un río subterráneo Sí, por abajo. los actualizo. Después de todo el protocolo que hicimos, nos montamos en el taxi, llegamos a un punto donde hacen otro control, que bueno, él tomó nombres, datos personales, número de carnet de identidad, en fin, y ya de ahí nos dieron el pase. A medida que vamos llegando a prácticamente el inicio de Cuba, me da una satisfacción increíble estar diciendo esto, que voy a visitar el inicio de Cuba. Hemos visto a lo largo de los kilómetros que nos quedan por recorrer hasta llegar justamente al Cabo de San Antonio una vegetación increíble. Nunca pensé ver esto en Cuba. Animales silvestres de la talla de vacas, toros silvestres, vimos lémur, vimos, ¿qué más, Jonathan? Vimos un venado, vimos serpientes caminando por la carretera, vimos cerdos, que él me estaba explicando que no son jíbaros, sino que son cerdos ligados, ¿saben? Aquí hay muchas ligas con la parte de los animales. Y bueno, nos hemos deleitado con muchas vistas y muchas cosas a lo largo de todo esto. Entonces, poco a poco, ¿saben? En cada una de las cosas que hay para mostrar en todo este kilometraje, se lo voy a ir documentando acá en el video. Aquí hicimos una parada. Bueno, le estamos viendo, como pueden ver, al agua. Nos está cayendo tremenda agua atrás. Y esto viene siendo como una pasarela, según está diciendo el guía, que aquí hay unas vistas increíbles. Vamos a verlo. Entonces, ¿esto qué viene siendo? Este es farallón o balcón o Ajá. acantilado, ¿ves? Sí. Estos son los lugares más secos de la península, la vegetación más Ya. seca, más áspera, que es el bosque xeromorfo costero. Ajá. Ya. Ok. No, verdaderamente se ve increíble. Estamos a 16 metros. Ok. Según aquí estamos a 17 metros. Y verdaderamente, bueno, miren las vistas que hay en esta zona. Una vez más demostrándoles que a pesar de todo, Cuba es hermosa y muy bella.
Todo muy lindo, pero qué mosquitera. Está bonito este. Esta laguna es la laguna patrón del cocodrilo americano. Aquí en esta laguna se hace el monitoreo y la investigación del cocodrilo. Sí. ¿Qué pasa? Todo es un complejo de ciénegas. Cuando se van secando las ciénegas Sí. del lugar, ellos pasan y vienen a esta laguna. Todo ya. lo que es el cocodrilo americano. Sí, por una cuestión de migración o algo así. Ajá. Migran aquí porque las otras ciénegas se secan Sí. y ellos vienen aquí, a este lugar. Ok. Pregunta, aparte del cocodrilo americano, ¿qué especie de peces hay aquí? El sábalo, el robalo y las cuberetas en esta laguna. Sí. Y especies de aves, infinidades de aves, ¿ves? Infinidad de Como por ejemplo. patos, galleretas, ¿cómo se llama? ¿Ese que está ahí? Torcasas, yaguasas. Mira otro ahí, mira, con el de estos Coño, fuera, ¿verdad que sí? Mira el lomo afuera. con el lomo Ah, sí. fuera. Hay uno aquí y nos está cazando la pelea. Y ese es el lomo, mira afuera. Y el tema del tomeguín, aproveché que sabes tanto de flora y fauna. Tomeguín. Sí. Bueno, aquí Es el ave distintiva de Pinar del Río. sí, pero aquí en la península de Guanacavibe lo Sí. que hay es el tomeguín de la tierra. El tomeguín del Pinar no lo hay. ¿No lo hay? Aquí en la península no, en el municipio de San Diego. En el sí. municipio sí. Este famoso faro Roncalli Ajá. fue construido en el 1859 por Federico Roncalli. Sí. Fue construido por negros esclavos y contratados chinos. ¿Y Roncalli de qué origen era? Era de origen italiano. Ya. Y bueno, este faro actualmente trabaja mecánico. Sí. Cada cierto tiempo suben los torreros, dan cuerda y se mantiene toda la noche trabajando para la observación de que ellos hacen desde la luz. La luz es reconocida Sí. a nivel internacional porque de cada 8 o 10 segundos hace su destello. Sí. Y entonces O cuando sea que no- se puede ver de otras partes Sí. de Cuba. Cuando no había tecnología, Sí. los barcos, ni habían GPS, celulares, los barcos se dirigían a este lugar Sí. para dirigirse a México. o a cualquier lugar. Ya. Desde aquí se podría decir que se ve alguna parte de México, está más cerca de No, México. esos son, ¿cómo se llama? Leyendas y comentarios, pero Ya. no se ve, en lo absoluto no se ve nada. Ah, ok. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros, para ir al campismo, al centro turístico Las Tumbas, Sí. damos una vuelta al noroeste hasta llegar a la marina, que ya sí en la marina sí estamos ya en la parte norte. Sí. Entonces, se puede decir que Sí, ya, oficialmente ya. estamos en la parte más Aquí. occidental de Cuba. Ya, esto es lo último, el principio de Cuba. Ya. El principio de Cuba. Ok. Entonces, como escucharon, orgullosamente puedo decirles que como cubano llegué al principio, al inicio de Cuba. Un orgullo para mí estar en una zona como esta, sinceramente. El Cabo de San Antonio constituye el extremo más occidental de Cuba, que forma parte de la reserva de la biosfera península de Guanacabibes en la provincia de Pinar del Río. Bueno, gente, estoy aquí cogiendo un día mientras Víctor está grabando por allá atrás. Kira anda recogiéndose el pelo, el guía y el chofer andan buscando agua. Por favor, aquella persona que quiera intentar hacer esta aventura, venga con muchas provisiones porque no va a encontrar absolutamente nada en todo este kilometraje, ¿ok? Muy importante eso. Estamos ahora en la playa El Francés. ¿Por qué se le llama playa El Francés? Bueno, pues esta playa así se le dice porque antes, cuando los corsarios y piratas, los franceses instauraban aquí su lugar de, ¿cómo se llama?, de residencia. Sí. Y es por eso que se le dice la playa del Francés. Ah, ya. Y entonces esta playa se une con Las Tumbas y tiene, ¿Las tumbas también son francesas? no, eso es español, Ah, ya. español. Del Francés se une con Las Tumbas y tiene, entre las dos playas tienen 7 kilómetros de extensión. Ok. O sea que todo esto viene siendo europeo, porque entre los franceses y Sí, el... eso fue cuando los corsarios y piratas que venían por aquí, Sí. como los holandeses, las playas tienen diferentes nombres. Ajá. Y todas las playas tienen nombre de pirata. Eso te iba a preguntar, ¿cuántas playas hay en este pedacito? Porque hemos visto De bastantes. pirata hay 8 playas. 8 playas, ¿cuáles son los nombres?
Antonio, después viene Resguardo, después Perjuicio, después La Barca, después el Holandés, Sí. después Caleta del Piojo, Ajá. después Caleta Larga, después este Francés y después Las Tumbas. Okay. Ah, las tumbas son una playa. Sí, Las Tumbas es una playa que está a 2 kilómetros, Sí. pero que se une con esta. Y tiene entre las dos playas tiene 7 kilómetros de arena. Y estas playas serían playas vírgenes. Playas vírgenes. Ok. Playas vírgenes. ¿Por qué se le dice, o sea, qué tiene que tener una playa para que sea virgen? No, la poca visitación que tienen Ok. antes, ¿no? Porque Sí. ahora sí se están visitando. Pero Todas antes estas se están visitando. Sí, pero esto era antes virgen. Aquí Sí. no venía nadie, Ok. prácticamente. Ok. Entonces, miren. Son muy parecidas a María la Gorda. Nosotros tuvimos la posibilidad de visitar María la Gorda. Y habían un grupito de cubanos, ya no había más nada. Y estaba súper limpia, había muchos restos de corales, como aquí, muchos caracoles. Pero esta yo creo que está más virgen que María la Gorda. Aquí no viene nadie. Aquí a 2 kilómetros está La Tumba, que es un centro turístico. Sí, Y no hay turistas, no hay visitantes porque no está trabajando, no está laborando. ya. Y verdaderamente especial. Especial. No, lo único que hay aquí de la mano del hombre, principalmente el cubano, son Los ranchos los ranchitos estos que hay aquí. que los pusieron para sombrilla, para que el que venga Sí. disfrute del baño tenga su... Eso nadie se lo lleva ni nada de eso, ¿no? Ok. Aquí también hay unas mesitas tipo picnic. O sea, nada de esto se está usando. Nada, esto está cerrado. Antes de la pandemia está cerrado. Sí. Y súper bonitas están las No, casas. pero mira el nivel de abandono que hay ahí. Mira cómo Y esto no tiene guardia ni tiene nada aquí. Esto está desolado, no hay nadie vigilando ni nada de eso. Coño. Qué falta de todo. Mira, alguien ahí. ¿Qué hay, viejo? ¡La gente! ¡Ariel! Mira las cosas ahí. La parte de la... Sí. Parece que están dando riqueza, porque parece que no hay Pero nada. qué triste, porque las casas están súper bonitas para que estén abandonadas. Y hay 200 kilómetros hasta 200 Yucatán, México. kilómetros de Yucatán. Ok. Esto viene siendo como darle una marina Pequeña. pequeña. ¿Se Pero puede va- coger por el puente ese? No, allá no pueden entrar. Aquí Pero en Cayan vamos a ir al mapa Barco y para que eso. vean el mapa. ¿Eh? aquí en Cayan Barco y eso. En Cayan Barco. Ah, Yatecitos pequeños, no de Sí. gran escala. ya, ok. Los caballos aquí pasando como perros por su casa. Estos son domésticos. Entonces, ¿dónde estamos ahora mismo? Salimos desde aquí. Sí. Hicimos todo este recorrido y ahora mismo estamos aquí. Ya. Y ahorita estábamos aquí en el faro. Aquí en el faro. ¿Ven? Oh, Que el faro está en la misma puntica sí. de la parte más occidental de Cuba. Ya. Y bueno, estos son los diferentes puntos de museo que existían aquí en esta área. Ya ahora, Los que están en blanco. Sí. Y ahora no sirve justo ninguno. frente aquí, a 200 kilómetros, está Yucatán. Sí. Gente, me van a disculpar, pero tengo que terminar el video aquí ya en la renta porque verdaderamente terminamos desbaratados. Todo eso precioso de atrás guarda una historia increíble, pero demasiadas horas de viaje. Bueno, imagínense. Tuve que terminar el video aquí en la casa ya un poco más cómodo, que ni de hecho, ¿sabes? Estoy hasta con la misma ropa con la que fui. Básicamente fue una experiencia inolvidable que hasta yo me voy a quedar con el recuerdo ahí en YouTube de todos estos videos y de todo lo que vimos el día de hoy, que fue impresionante. Pero verdaderamente volver a ir a esa zona hay que pensárselo 2 veces, por la lejanía, porque todo está lejísimo, porque son cientos y cientos de kilómetros. Pero bueno, principalmente pienso que el objetivo se haya cumplido en este video, que era llegar justamente a donde inicia mi país, nuestro país, el país de todos nosotros. Y verdaderamente un orgullo como cubano llegar a esa zona en específico de Cuba. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Muchas gracias por siempre darme apoyo. Espero que el video les haya gustado. Recuerden que yo soy Jonix, que los quiero muchísimo y hasta entonces, pura vida.